No, muchas gracias por la invitación. Aquí muy listo para que disfrutemos un buen rato. Perfecto. Eh, y no, pues me ha gustado mucho la docencia y parte de mi vida la dediqué a desempeñarme en Bolivariana. Sí, Fue chévere ir allá y poner a funcionar la Facultad de Ingeniería Aeronáutica y, y de ahí en adelante pues empecé a aplicar conocimientos en este mundo. Ahora hablaba con Mauro pues, de la afición por la aviación. Yo creo que es una enfermedad, esto no tiene cura. entiendo. Y, y bueno, entonces estamos aquí muy listos. Cuando Mauro me dé la señal, empezamos a hablar de la aerodinámica, de los Com- grandes y de los pequeños. comparte entonces mi viejo pantalla ahí para que aprendamos cosas bien chéveres. Listo, va para eso. Entonces, aquí ya lo estamos viendo. Sí, se ve perfecto. Vamos a hablar de aerodinámica desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esa tecnología pues ha transformado el mundo para que sea lo que es ahora, para bien o para mal. Este es nuestro mundo. Ahí vemos en la imagen una aeronave en, en maniobra de aterrizaje, tienen los flaps bien desplegados y forman unos vórtices. Eso es visible cuando hay mucha humedad, el aire está frío, y los cambios de temperatura pues generan ese cambio de presión, no, el cambio de presión genera un cambio de temperatura y hace que el agua que está en estado gaseoso haga la transición de estado y se vuelve visible. Aquí abajo hay una imagen de una abejita que zumba, los insectos típicamente zumban, y zumban por algo muy semejante a este vórtice. Ahí están las ecuaciones pues, que rigen eso. Ya les voy a mostrar de qué se trata. La historia va a que el vuelo es una unión entre la aerodinámica y el aeródromo. Es decir, uno debe hacer que la aeronave se ajuste al aeródromo donde va a operar. Y los Wright se dedicaron a solucionar la incógnita de por qué es la razón del vuelo, de dónde vienen los principios para volar. Y buscaron un sitio donde hubiera un viento organizado y más o menos constante que les permitiera iniciar el vuelo. Ellos en su trabajo, aquí de pronto no es tan visible, empezaron a inspirarse en la naturaleza. Pues el vuelo, al fin y al cabo, ya está inventado por la madre naturaleza, habría que imitarlo. Hicieron algo muy sobresaliente, hicieron una prueba en túnel de viento. Ese túnel de viento tomaba el aire, lo hacía pasar por una sección donde había un vidrio, veían pasar el flujo, trataban de develar pues los misterios del vuelo. Y como estaban bioinspirados, estaban mirando las aves, ¿qué fue lo que encontraron? Que las aves tienen perfiles alares, es decir, al cortar longitudinalmente el ala se consigue este perfil. Pues, ¿qué hicieron ellos? En su aeronave aplicaron un perfil parecido a lo que vieron. Y eso rigió por muchos años el diseño de aeronaves. Y si nos ponemos a ver en el paso del tiempo, los perfiles se fueron volviendo más gruesos. Y eso tuvo un cambio bien grande en el desarrollo de la aviación. La historia es que, como ellos imitaban aves, y las aves son, digamos, unas aeronaves pequeñas, cuando se es pequeño, el perfil así delgado y curvo funciona perfectamente. Pero su pájaro, su aeronave era mucho más grande y pesada. Entonces ahí hubo una equivocación involuntaria por un número que
se llama el número de Reynolds, que rige como la escala y el comportamiento del aire en viscosidad y en las fuerzas que ocurren alrededor de la aeronave. Entonces, ¿qué pasó con ese perfil? Aquí está las aves que los maestros inspiraron, los maestros. Y empezamos a ver que tienen cosas que las aeronaves hoy tienen. Tren retráctil, geometría variable. Las puntas alares tienen un truco. Ahora vamos a entrar más en profundidad. Las aves tienen un rendimiento sobresaliente. Entonces, por haber imitado a las aves y no haber hecho una corrección matemática, la aviación se desarrolló con aeronaves de alas muy delgadas. Y si el ala es tan delgada, pues no cabe la estructura y en el vuelo se presentan fuerzas muy grandes. Si tienen, por favor, dudas, aportes, estamos abiertos. Es que disfrutemos, no estamos en clase. Entonces, Orville y Wilbur Wright son, lo que veo ahí es que tenían como una especie como de túnel de viento ahí, como lo que nosotros llamamos un Venturi, ¿no? Y empezaron a eso, mira lo que alcanzo a ver ahí. ¿Eso es Sí, quién? claro. ¿Quién es ese que mostraste ahí es quién? ¿No? Eso es Bernoulli, ¿quién es ese? Uno de los dos. No sé cuál es. Ok, pero es de los Wright, pues eso es como en un museo que hay en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, es un museo. El túnel de viento no tenía un flujo bien organizado, no Claro. tenían buenos sensores, pero ellos hicieron algo que marcó la diferencia, es que fueron metódicos, Claro. avanzaron paso a paso. Hay una anécdota y es que el abuelo de los Wright compró en París un modelo Scala con motor de caucho y lo hizo Alphonse Penat, que era un aeromodelista, imitaba las aves, hizo modelos que volaban por fuerza propia con su motor de caucho y casi que dio las pistas para el desarrollo aeronáutico actual. Curiosamente, el hombre era como depresivo y dijo, no, yo no inventé nada en la vida. Y se la quitó. No, joder, ¿para qué? En todo caso, los Wright, inspirados en su modelo Scala, crecieron, fueron exitosos con su fábrica de bicicletas, hicieron un proceso metodológico, paso a paso, en desarrollo, y nos dieron el vuelo. Entonces, volviendo a los biplanos, aquí ocurría algo. Entendían que el vuelo era algo como acción-reacción. Está la acción de lanzar aire hacia abajo, la reacción es que hay sustentación hacia arriba. Y entre más aire lancemos hacia abajo, más sustentación, supuestamente. Por eso vemos aeronaves de 1, 2 planos y un plano adicional inferior, o el varón rojo, con 3 planos y otro pequeño aquí en el tren principal. A la larga eso no era muy buena idea. Un biplano, aunque tiene el doble del área, genera aproximadamente solo el 20% más de sustentación que un monoplano equivalente. Entonces, bueno, ellos, la ingeniería fue avanzando y buscaron cómo la estructura fuera suficientemente fuerte para soportar la aeronave con materiales de muy bajas especificaciones. Y bueno, la ingeniería los llevó a esos aparatos. Pero cuando fueron capaces de meter dentro del plano casi toda la estructura, esto pues todavía tenía elementos externos, porque ya estaban pasando por perfiles más gruesos, el rendimiento mejoró una barbaridad. Entonces ya un avión caza monoplano pues alcanzaba al enemigo en biplano, lo rebasaba a la vuelta, volvía y lo alcanzaba. Eso fue un enorme avance. Y eso siguió avanzando. Aquí hay, según mi criterio, pues 2 de los mejores exponentes de la aerodinámica. El Zero japonés y el P-51. ¿El japonés cómo es que se llama?
el Mitsubishi Zero. Qué belleza. Y este aparato era soberbio en aerodinámica, soberbio en vuelo, pero sus diseñadores se esmeraron tanto en que fuera muy bueno volando que lo hicieron frágil, lo hicieron liviano, con poca estructura. Era común que el Zero fuera derribado partiéndose en pedazos, mientras los aeronaves americanas, por ejemplo, podían sufrir castigo y estar perforados y continuar volando. El Zero, por ejemplo, era malo en blindaje para el piloto, pero era una máquina soberbia, con poquitos caballos, hacía mucho. Y aquí vemos un comparativo. A mí me gusta pues mucho la aviación de la Segunda Guerra, porque hicieron unos avances rápidos. Alguna vez leí que la diferencia tecnológica entre los dos bandos era como 6 meses. Y hacían un avance, te copiaban, te superaban, un avance. Sí. Y así se desarrolló esa guerra y perfiló pues conocimiento de la aeronáutica ahora. Y quise hacer este comparativo. Aeronaves que estuvieron en periodos muy cercanos y fue creciendo mucho la velocidad máxima. Pero no fue solamente por la potencia. Por ejemplo, el Thunderbird, con 2.300 caballos de fuerza, no fue el más veloz. Le ganaba el P-51, que tenía solamente casi 1.500. El Corsario, con 2.000, pero tenía más caballos el P-38. Tenía dos motores de 1.425 caballos. Entonces aquí empezamos a ver que no solamente es la fuerza bruta, los caballos, sino todo el conjunto y la aerodinámica la que da una buena solución para buen rendimiento. Esto está buenísimo para que lo conversemos ahorita con el tema de los ultralivianos que tienen o no turbo y si lo necesitan o no, etcétera. Buenísimo eso. Sí, porque es que, mira, por ejemplo, la esbeltez del Spitfire. Ese casi que era para un desfile de modas, una máquina elegante y bonita. Y lo cuadriculado, lo grueso del Corsario era mucho más veloz. Así que, bueno, hay una injusticia en Claro. cada. Aquí me está preguntando Oliver, pero yo no voy a pronunciar eso, Oliver. Que pregunte por el alemán, pero eso es una cosa es A que ver, Messerschmitt, no sé qué vaina. ajá, sí. Messerschmitt era un aeromodelista que tuvo el chance de volverse diseñador de aeronaves y hacía máquinas supremamente eficientes desde el punto de vista aerodinámico, sin ser los más potentes. Volviendo al caso, resulta que si uno quiere más rendimiento y aumenta la potencia, como la resistencia aerodinámica aumenta al cuadrado de la velocidad, se vuelve como una pelea insuperable. Tratar de ganar velocidad a punto de caballos. Si hay refinamiento aerodinámico, el camino como que está pavimentado para lograr más rendimiento. La aerodinámica es, en mi criterio, la clave. Entonces, avancemos un poco. Así eran los perfiles anteriormente. Todavía se utilizan mucho, es un buen perfil. La parte más gruesa está aquí, como el 25% de esta longitud total de la cuerda. Pero con esos avances tecnológicos que les contaba, que ganaban un poco un bando contra el otro, la NACA, el origen de la NASA, se le ocurrió atrasar ese espesor máximo. Y este es un perfil muy semejante al del P-51, que es la aeronave pues que dio tan buen rendimiento en la guerra. Aquí está el P-51, con su perfil, con el espesor más atrasado. Y eso marcó una diferencia en la reducción del consumo de combustible. Y ese cambio permitió que el P-51 fuera capaz de acompañar a los bombarderos a destruir la industria militar alemana. Y eso marcó la gran diferencia del desarrollo de la guerra.
simplemente atrasar este espesor. Hay un dato curioso y es que había unos datos de laboratorio y cuando construyeron el avión no les dio igual que el laboratorio. Pero el rendimiento en reducción de consumo de combustible fue tan bueno que igual consiguieron la meta de poder acompañar a esos aviones. Entonces, uno se va llenando como de entusiasmo, porque la aerodinámica fue avanzando, y fue avanzando. Aquí está un avance típico de la Segunda Guerra, el split flap. Uno dice, wow, el coeficiente de sustentación arrancaba en 1,45, pero en una ala parecida a la de un avión moderno llega a 3, el coeficiente de sustentación. Aquí en este gráfico vemos cómo hasta dónde llega el coeficiente de sustentación en un ala de triple superficie para aumentar la fuerza de sustentación. Y uno dice, wow, qué avances de la tecnología. Pero si miramos la naturaleza, una mosca molesta, resulta que esta mosca de la fruta alcanza coeficientes de sustentación de 6. ¡Wow! ¿Qué es esta barbaridad? O sea que el hombre se gastó tantos años en investigación, en desarrollo, para tratar de llegar a un buen rendimiento. Y la naturaleza nos sigue superando. ¿Qué resulta? Nos ganó la mosca. Resulta que los insectos vuelan por una aerodinámica diferente a la de las aves. Si vemos acá, este perfil aerodinámico que en los insectos parece una teja ondulada, arrugada, forman unos vórtices, unos remolinos desordenados, entre comillas desordenados, y generan mucha fuerza de sustentación, impresionante. Y la pista de que eso está ocurriendo es el zumbido. Eso que uno le dice al zancudo en la noche, pique, pique, pero no musique. Es precisamente ese zumbido que es el principio del vuelo. Aquí vemos algo bien curioso, y es que cuando las alas se acercan, se presenta una interacción entre las dos alas y aumenta un poco la sustentación. Entonces volvamos a mirar las aves. Aquí están las partes del ala de la aeronave, del ave. Vemos las plumas que sirvieron de inspiración para los winglets. Y vean esta, alula. Alula. Las aves tienen geometría variable, cambian el aflechamiento, el ángulo de diedro. Tienen cosas muy interesantes. ¿Qué hacen esas plumas del final? Hacen que este remolino, que tiene cierta semejanza con la del zumbido del insecto, que típicamente tiene un tamaño así grande, se desplace y se vuelva más pequeño. Resulta que este remolino es la principal causa de resistencia aerodinámica en las aeronaves que aquí tenemos con más, de forma más común. Me está llamando Andrés. Dile que se meta al bueno. Sí, ese es el drag inducido, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué problema tendrá? Vale, tranquilo, man. Aquí el gato. Ese es el gato, ese es el... ¿Y él no está aquí en la charla? Yo no sé si él entró, ¿será que tiene problemas con la entrada? Le paso el link. Gallito, si nos escucha, para que le digas al gato que no nos desconcentra el expositor, hermano. Ese es el drag inducido. Esa es la mayor fuerte resistencia aerodinámica. El gato violador. Resulta que uno puede pensar en que el montante frena el avión, en que las botas para las ruedas frenan el avión. Sí. Pero realmente en ultralivianos, en aviación en general, esa es la mayor fuente de resistencia.
Y eso ya lo sabían desde hace mucho. Este aeronave del caza de madera, un resultado desesperado de poderse enfrentar, y estaban sin aluminio, entonces construyeron un reactor de madera. No jodas. Mira la punta larga, una pequeña pestaña hacia abajo. Resulta que esas... Con el logo de BM ahí. sí, eso es un BM. Tiene muchas veces más efecto que tener la punta levantada hacia arriba. Más resultado. Y esta aeronave, fue una aeronave que estuvo entre el 35 y el 37, y ya tenía winglets. ¿Cuánto desarrollo tecnológico? Pero entonces resulta que las aves ya tienen esos winglets y tienen acá, ahí la pueden ver, la alula. Resulta que las aves tienen aquí doble superficie. Voy a devolverme. Aquí está la alula, que la despliegan solamente en vuelo de alto ángulo de ataque y baja velocidad. Y la alula hace algo parecidísimo al slat. Entonces volvemos a ver que la naturaleza nos lleva una ventaja. Este es una referencia a un estudio de ingeniería científico en el que estudiaron esa alula. ¿Cómo es que funciona? Aquí la vemos de nuevo, con estas plumas que la morfología del ave pues tiene mucha semejanza con nosotros, y podría ser casi que el pulgar. O sea que ellas mueven el pulgar a voluntad para controlar con unos vórtices la sustentación y hacerse más ágiles a baja velocidad. Y de nuevo, tratar de acomodarse al aeródromo, hacer despegues y aterrizajes cortos, cambiando su aerodinámica. Aquí vemos que, por ejemplo, en una simulación de una aeronave moderna, se generan vórtices. Y seguramente ustedes se han preguntado esta pequeña aleta, que tienen algunos motores extendidos. Genera un vórtice. Y aquí tiene slats. Todo ese conjunto tiene mucha semejanza con la alula. Eso es una belleza. Entonces los vórtices se siguen aplicando. Esto es un F-18. Y tiene aquí un borde que genera un vórtice, que es flujo de alta velocidad, que genera una fuerte caída de la presión y aumenta fuertemente la sustentación. Sobre todo en ángulos pronunciados a baja velocidad. Es donde genera un mayor efecto. Eso permitió que la aeronave fuera capaz de volar más lento y la habilitó para las operaciones con portaaviones. Aquí se ve un efecto de la condensación. Y claro, se forma ese vórtice que aumenta la fuerza de sustentación. Aquí tiene slats, flaps, el vórtice del drag inducido, que es inevitable tenerlo. Y esto pues es una maquinota. Y seguimos mirándolo. 30 grados de ángulo de ataque. Y esta máquina sigue volando. Y dice, wow, impresionante. Por esta aeronave, alguna vez cuando era estudiante, nos llevaron un ingeniero de la Boeing. Él estaba haciendo un trabajo para Avianca y en un rato libre nos lo llevaron a que nos contara sus aventuras de aerodinámica. Y nos contó que él trabajó en el desarrollo del F-18, tratando de solucionar unos problemas. Ese vórtice inicialmente golpeaba el empenaje y generaba fatiga estructural.
Y tienen otro problema. La punta del ala, estos filamentos, no iban hacia atrás, sino que se movían Se perdía ese flujo horizontalmente. laminar ahí. Se partía y el avión metía el ala. Y para entrar a un portaaviones, fatal. Se estoleaba ahí, claro, por ese lado. ¿Cómo solucionaron eso en las primeras unidades? Cambiando la superficie, que no fuera tan lisa, sino poniendo papel de lija, grano 60. Y problema solucionado. Una nota curiosa. No, eso ahí sí no me la pillaba porque mira, aquí están preguntando, Pipe, que en qué cambia el material, en qué influye el material de la estructura de un aerodino. Y pues yo creo, imagínate, yo pensaba que entre más liso, menos skin friction y era mejor. Y ahorita ya están poniendo lija ahí en la sala. Sí, uno no puede tener todo en la vida. Uno tiene que escoger o unos beneficios u otros. Cuando se hacían estudios de aerodinámica de esta época y esta, los aviones eran entelados, superficies rugosas. Era común que los perfiles aerodinámicos fueran forrados en lija para parecerse en el túnel de viento a lo que iba a ser la aeronave real. Pero eran lentas, muy nobles y muy lentas. Pero con el P-51 se dieron cuenta que si cambiaban esa rugosidad, mejoraban mucho el rendimiento. Entonces el P-51 tuvo también un desarrollo tecnológico en los remaches, que fuera una máquina muy lisa. Entonces el P-51 mejoró en rendimiento, pero se hizo un poco más celoso en maniobrabilidad. Es tanto que durante el desarrollo de las diferentes versiones de la aeronave, les tocó enfocarse mucho en la mejora de la maniobrabilidad, que en un principio era un matasanos. Entonces, sí, la rugosidad, que la superficie sea lisa, es importante si quieres rendimiento, o sea, bajo drag, más velocidad con la potencia que tengas. Pero si quieres ser maniobrable a baja velocidad, te toca pasarte al otro lado, que haya más resistencia aerodinámica, que el flujo le quede más fácil pegarse adherido, que mantenerse adherido, y que la aeronave sea maniobrable. Uno no puede tener realmente todo. Entonces, aquí vemos estas aletas que generan esos vórtices y se mantienen adheridos. Hacen que el flujo se mantenga más adherido y se incremente la sustentación. Pero esto solamente funciona si el ángulo de ataque es más pronunciado. Si el avión va nivelado, este vórtice no contribuye tanto a la sustentación. Entonces, es una forma inteligente aerodinámica de tener el rendimiento solamente en una fase del vuelo, que es cuando se está con ángulo pronunciado. Eso es una belleza. Y resulta que las aves tienen eso. Alguna vez les había comentado que Pacho me invitó a su hangar. Y busqué y encontré este video. Es un estudio que hicieron en el Reino Unido del halcón peregrino. El video tiene como un defectico. Aquí se ve que se forma remolino. Aquí lo que tenemos es una maqueta en madera y le echan una sustancia que se llama China Clay. El China Clay es una mezcla de un talco, aceite y tinta fluorescente que es viscosa. Entonces en el túnel de viento, con el flujo de viento a alta velocidad, se empiezan a ver cosas interesantes. Aquí hay fotografías y simulaciones. Resulta que esta ave, cuando hace el picado, se enfrenta a muy alta velocidad y a la necesidad de recuperarse en un ángulo de ataque muy pronunciado. Si eso se hiciera con la aerodinámica tradicional que todos conocemos, y por qué vuela una aeronave, el pobre pájaro terminaría
estripado contra el suelo. Pero como él tiene este cambio de ángulo en el borde de ataque, genera aquí unos vórtices que hacen que la tinta empiece a moverse de esta manera. Logra incrementos de sustentación tan grandes que es capaz de recuperar el vuelo. Entonces, miramos el Concorde y es una máquina que vuela es por esos vórtices. Es un tipo de ala ya muy diferente, ¿no? Ajá, entonces ya cambiamos de la aerodinámica que conocemos, que es que el perfil aerodinámico hace que el flujo vaya más rápido por arriba, más lento por debajo, organizadito, y eso genera sustentación. Aquí lo que hacemos es tener un flujo de muy alta velocidad arriba, pero muy alta por esos vórtices, que tumba la presión y genera sustentación. Pero eso llega con el precio de requerir demasiado ángulo de ataque. Por eso a esa aeronave les tocó hacerle la nariz inclinable para poder ver en la dirección del vuelo. Esta es una máquina que aparentemente va a regresar. Leí que Emirates había comprado unos Concorde museo y le estaba metiendo plata para ponerlos otra vez a operar. Porque hay un tipo de cliente que tiene la capacidad de pago y está dispuesto a hacer esa inversión para tener vuelos más cortos. No aguantarse 12 horas ahí. Sí, claro. Eso debe ser una dicha. Montar en esa máquina. De nosotros, en mi trabajo, con mis colegas, hicimos algo inspirado en los insectos y en todo este tema de la aerodinámica turbulenta y desordenada, que fue la barrera que pusimos en Río Negro. Ahí se ve, le pusimos agua, mientras una 330 soplaba, y conseguimos que el flujo que salía de los motores subiera y se desacelerara brutalmente. ¿Cómo conseguimos eso? Generamos vórtices. Los vórtices que están en los insectos, en el halcón para recuperar su vuelo, nivelado, en los aeronaves de combate, generamos muchos vórtices. Aquí este flujo consume mucha energía y se desacelera. Un dato curioso es que aquí atrás teníamos unos sensores y nos dieron una lectura de velocidad del viento mayor en momentos antes de hacer la prueba y durante la prueba. ¿Por qué eso? Era el viento natural. Le pegamos una desacelerada tan grande, tan brusca al flujo, que se volvió lento hacia atrás. Y se hizo aquí como una zona como de remanso, como de calma. Eso nos representó pues algunos reconocimientos internacionales y después una sorpresa. Resulta que nadie en el mundo, en ningún aeropuerto, puede parquear aeronaves aquí atrás, mientras al frente haya una máquina rompiendo inercia. Claro. Nadie lo hace, porque no se puede. Porque muchas de estas barreras están pensadas con aerodinámica tradicional. Okay. Y esta está hecha con la aerodinámica de los insectos. O sea, que atrás puede montar un caspete, hermano, y no se cae. Y no se cae, que sople. Pipe, esos generadores de vórtice que yo he visto que le ponen algunas aeronaves, que son unos palitos ahí en las alas pegaditos, que muchas veces los mismos pilotos como que los van instalando ahí como con varias angulaciones, que se le llama generadores de vórtice. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Qué información nos puedes dar sobre los generadores de vórtice? Más adelante les traje información al respecto. Muy bien. Son algo espectacular. Viste, aquí se me está acabando la luz. Yo también voy a ir a prender la luz un momentico. Vamos a prender la luz. Siroco ya le responden los generadores de vórtice. Este man es un genio, hermano. Bueno, aquí estoy.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, capitanes? Juiciosos Preguntas. aquí. Muy bien, no, está muy chévere. A mí este tema me parece bacán. Sigue, Pipe. Entonces, por ahí hicimos este video. Los aeropuertos están antes del coronavirus manejando problemas de ocupación y están enfrentando muchos problemas de sostenibilidad. Entonces nosotros nos metimos con esto de los insectos. La libélula tiene algo muy bonito también de principio de vuelo. Porque la libélula tiene de unos triángulos que le pusimos aquí a la barrera. Cuando pasen por Río Negro, van a ver una cantidad de triángulos que hay aquí instalados. Entonces eso permitió en Río Negro que la operación de remolque fuera más corta. Si la operación de remolque es más corta, los aeropuertos pueden ser más pequeños. Si son más pequeños, son más eficientes. Entonces, la fase de remolque puede ser más, que toma menos tiempo. Y los minutos que está el motor encendido pueden ser menos. Por eso me conseguí esta toma en dorado. Hoy está muy diferente. Y lo que podemos conseguir es que esas fases de remolque largas, que es sacar el avión a un sitio seguro para encender esos motores poderosos, ya se pueden prender allá. Y nosotros con vórtices podemos hacer que los aeropuertos sean más amistosos con el medio ambiente. Que yo creo que ahora el medio ambiente nos está reclamando fuertemente, nos lo está haciendo sentir. Y bueno, después tuvimos el chance de hacer el sobrevuelo. Aquí se ve la barrera, aeronaves atrás parqueadas. Un caso único a nivel mundial. Los que tengan oportunidad de prestarle atención a eso, no van a encontrar esto en otros lados del mundo. Se podría a gran distancia, pero así pegados los aviones, es algo especial. Aquí hay pues una imagen, ahora la vamos a repetir, donde se ve pues la zona para rompimiento de inercia, que es simplemente la fase en la que el avión está listo, ya el remolcador se fue y él por sus propios medios pone potencia y empieza a rodar. Y eso no es para probar motores, es para romper inercia. Entonces, esto es otra parte del trabajo que hemos estado realizando. Se llama un recinto de pruebas. Este fue un diseño para un aeropuerto aquí en Sudamérica. Que el viento natural no está alineado con la ubicación de la aeronave. Y los motores de reacción son muy sensibles a que el flujo no les llegue organizado. Okay. De pronto alguien se acuerda cómo se llama ese fenómeno de los motores afectados por el flujo desordenado. ¿Quién sabe la primera pregunta corchadora de la tarde? Bueno, Que no es el viento relativo. resulta que los motores a reacción también se estolean, como un ala. Ah, madre. Y si eso ocurre, la operación normal del motor se interrumpe y la temperatura interior se sube y el motor se quema. Entonces lo que hicimos fue simular con una forma simétrica en CFD y logramos que el flujo entrara más organizado a 1, 2, 3, 4 motores. Y después lo desaceleramos usando esos generadores de vórtice, esa aerodinámica de insectos, un truco aquí en la curvatura. Y el flujo se desacelera. Entonces ahí vemos cómo la aerodinámica de la naturaleza se aplica. Aquí se ve que los motores al succionar aire forman estos vórtices.
Flame Aquí out. se ve. Pompeo compressor stall. Aquí estaban diciendo. Sí, señor. Ese es el término técnico más acertado. ¿Cuál? El stall de compresor. Punto para Carlos Troche, que ganó Manimoto. Listo. Muy bien dicho. Aquí se ve que la presión cae tanto que la humedad se condensa, se vuelve blanca y se ve el vórtice. Entonces, probar un motor de reacción en tierra no es tan sencillo. Y es peligroso. Ya me salgo un poco del tema. Si uno está aquí de espectador viendo el motor encendido, viene el vórtice, lo jala y se lo traga. Yo Y ha pensé que eso era de ocurrido. las películas. Ni idea. Se lo traga. Por ahí hay un YouTube, en un portaaviones, creo que es en un intruder, Uy. que el motor se traga a alguien. Afortunadamente el personaje no cabe por el ducto y no llega hasta el motor. No. Y salió contando la historia, un poco asustado. Pero sí hay otra historia de un mecánico que tenían un problema con la aeronave y se le ocurrió, con pasajeros a bordo y todo, dirigir una prueba, incrementando potencia y de pronto No jodas. pasó al otro mundo el mecánico. Se chupó a Chemito. Chamito sí pasa por ahí por esas cositas delgaditas. Quedó como para un sedazo. Entonces, esa aerodinámica, si nos ponemos a ver la historia de la Fórmula 1, en un principio los ingenieros sabían que el flujo tenía que ser muy organizado, que la potencia no era mucha. Entonces, una forma organizada, una forma esbelta, permitía velocidad. Pero cuando las velocidades subieron, el problema era llegar a la curva. Entonces empezó la aerodinámica a generar sustentación, pero negativa, hacia abajo, para mantener el carro adherido. Y si vemos el avance de la aerodinámica de los carros de Fórmula 1, fue avanzando a hacer el flujo más desordenado, más turbulento, perturbarlo más. Antes era no lo perturbemos, y aquí es molestémoslo lo máximo posible para pegar el carro. Eso es algo espectacular. Y aquí entramos a un tema que mis amigos pilotos lo tienen muy presente. La estela de turbulencia detrás de una aeronave más pesada. Eso es un peligro. Y obliga a la aeronave a iniciar una maniobra de rollo indeseada. Esto es consecuencia de todo lo que hemos estado mirando anteriormente. En los vórtices. Que ese vórtice no solamente es un problema para la aeronave que viene detrás, también es problema para los que están en tierra. Entonces, hay muchos casos documentados de viviendas en cercanías a aeropuertos, más o menos a 6 kilómetros del umbral, que tienen problemas con las tejas. Les mueven la teja, Sí. el tejado, o que molestan a los peatones, o que quiebran ramas. Eso resulta que nos podemos sentir muy orgullosos del desarrollo tecnológico, ya como estamos tantas personas reunidas a través de internet. Pues déjenme decirle que este fenómeno es un misterio todavía. Es muy difícil modelarlo. Tanto que la regulación aeronáutica, la separación entre aeronaves, esa separación en tiempo que genera distancia y según el peso de la aeronave, está más regido por experiencia que por cálculos matemáticos. O sea que esa regla de los 2-3 minutos es mejor tener conciencia de todas estas cosas dependiendo del peso de la aeronave y todo. En el Horizon han pasado cosas y por helicópteros también, Felipe. Yo me acuerdo de la historia del Fournier. El Fournier, un motoplaneador, un espectáculo de motoplaneador que en la distancia se vio afectado, pues posiblemente, yo no lo puedo asegurar, por un gran helicóptero de MI.
Sí, aquí está diciendo Andrés Londoño, sí tuvo un motoplaneador en el Olaya hace tiempo, la estela un helicóptero, él despegó y la estela lo tumbó. Eso pasa. Entonces, todo ese tema de la vorticidad es un caso real. Un dato curioso es que esto se volvió más evidente cuando salió el Jumbo, que se empezaron a presentar reportes e incidentes y accidentes, y empezó un estudio más juicioso de entender qué es lo que estaba ocurriendo. Aquí hay una imagen y se forman los vórtices detrás del paso de la aeronave. Y claro, son muy energéticos, es decir, gran parte de la potencia que están generando estos motores se disipa a través de los vórtices de punta larga. Ahí se ve, tiene como cara de monstruo el vórtice. Resulta que esos vórtices no solamente son de la punta larga, sino también de flaps, incluso el cono de cola los genera. Y por ejemplo que el avión que tú estás comercializando tiene un abusamiento en el fuselaje. Eso está pensado para reducir esa turbulencia. Es el fuselaje más limpio. Ah, qué bien, hombre, Y Felipe. esos vórtices son, ¿cómo lo dijera? Son aleatorios, Okay. interactúan con el suelo y se dejan arrastrar a la deriva. O sea que una aeronave puede estar a una distancia y encontrarse con un vórtice, así no hubiera estado exactamente detrás, sino que estaba hacia un lado y se puede encontrar el vórtice y verse obligado a hacer una maniobra pues no planeada. Esos vórtices pueden caer a una rata de 500 pies por minuto. O sea que Pueden, si aquí dice Oliver Díaz, ¿cuánto será el tiempo de espera del, no sé, Mira AN-225? ¿Eso será un Antonov de esos ah, gigantes o qué? claro, Hay una sí, semana, yo una semana me le despego así, fue madre yo bicho. creo. Como Sí, 15 minutos, dicen. sí, como 15 minutos vive un vórtice. Yo he visto muchos videos en YouTube, inclusive el último que vi fue de una aeronave, un avión privado, que llegando en México ya estaba llegando al aeropuerto y, ¡bum!, y perdieron el control del avión ya muy bajitos al piso, se dio la vuelta y no fue capaz de controlarlo y se mataron, fue por eso, porque hay una aeronave pesada antes Ajá. y, y los volteó. Sí, por ahí está la historia. ¿En qué año fue? De una Airbus que entró en una estela, una 320 entró en una estela en Nueva York. Y claro, como todo es una cadena de fallos hasta llegar al Sí. accidente, la aeronave tenía una reparación no muy bien hecha en el empenaje estructural. Y recuerdo, creo que aquí me corrijan, que la autoridad que tenía sobre el movimiento del rudder era mucho, se podía mover bruscamente. El piloto encontró una estela que fue llevada por la deriva. Él respetó la distancia, pero le tocó esa estela. Y reaccionó bruscamente para controlar la aeronave. La falla estructural sobrevino y perdió el vertical de cola. Oh, ¿Eso cuándo sería? ¿2000 qué? No me acuerdo. Fue hace ya una buena cantidad de años. De esos vórtices que se ven muy organizados, pero son muy aleatorios. Tanto que en esto se puede hacer estudios estadísticos a partir de la aerodinámica y se da probabilidades de encontrarse con ese vórtice. En esta foto, esta imagen aquí muestra cómo se forma toda esa estela y se va organizando en vórtices y los planteamientos en que estas pestañas se pueden poner en tierra para obligar a que ese vórtice se parta en otros vórtices, parecido a lo que yo estaba haciendo con la barrera de Río Negro,
para obligarlos a que pierdan energía. Es decir, se pueden poner dispositivos aerodinámicos en tierra para contrarrestar los efectos que generan estos vórtices en viviendas o en peatones. Y hace poco nos pidieron en Europa que cotizáramos un estudio. Esto es parte de lo que estamos apostando a hacer con ellos. Y es que se simuló el vórtice, en este caso muy organizado. Y estamos calculando la fuerza del vórtice aquí. Después de que salió de la aeronave, ya la aeronave se fue. Ya han pasado segundos, minutos. ¿Sí? Y nuestro propósito es ver este vórtice, qué probabilidad tiene de llegar a un techo, a una zona habitada, y de qué velocidad sería. Nuestros cálculos nos llevan a que podría tener una fuerza de 100 kilogramos por metro cuadrado en un techo, en fuerza de succión. Es decir, este vórtice es, estoy volviéndome, un familiar cercano. ¿Dónde está? Del Concorde. El que se presenta en el AVE y el que se presenta en el Concorde. Aquí es deseado y presta una utilidad. Sí. Y abajo es algo indeseado que genera problemas. Claro. Lo que estamos tratando de hacer es buscar por aerodinámica, flujo rotacional y estadística cómo mejorar la relación del aeropuerto con la comunidad. Perfecto. Ahí está el vórtice. Cuando hablábamos, te conté un poco del túnel de viento. Aquí me salgo pues ligeramente del tema. Este es el túnel que se hizo con Andrés Londoño, que nos está escuchando. Eso fue una quijotada. Yo creo que la vida también es de quijotadas. Y organizaba el flujo y pudimos hacer unas pruebas. Estuvimos trabajando mucho en el avión que se diseñó con él, que hay un video, el túnel de Bolivariana, lo recorté. Esta es la sección de entrada con el honeycomb, la sección de pruebas con un modelo de escala. Y ahí está montado el modelo sobre los soportes que miden las fuerzas. Corriendo lento, pero está corriendo. Sí, ¡Epa! Ahí llegó el avión. Arranquemos otra vez. Mientras corre el video, Felipe, me parece importante, mira, yo me acuerdo que una vez estaba volando con Quique Consuegra y Quique estaba prevenido porque había un aterrizaje de un avión o una aproximación, una cosa así. Y entonces él prefería esperar unos 3 minutos y le recalcaron en la torre prácticamente regañado que son 2 minutos. Yo, aquí según lo que yo te entiendo, pues realmente el tiempo pues no es que sea 2 minutos, es muy relativo dependiendo de muchas cosas, ¿ok? O, sí, o podría ser un margen de seguridad los 2 minutos, ¿o qué opinas tú de eso? No, eso en mi criterio, pues en mi conocimiento es criterio del piloto, porque ese es el señor y amo de su aeronave, responsable de la seguridad. Y los vórtices pueden ser organizados, pueden ser transportados por el viento, incluso pueden vivir por periodos más largos. Entonces ahí... Un tema muy aleatorio, sí, eso depende de uno, sí. Sí, correctamente. El video corre, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me corre muy pixelado realmente. Sí. Bueno. Y esa parte me parece súper chévere. Pero eso lo puedo compartir. Yo tengo ese video, mi viejo, lo voy a compartir. Sí, en YouTube. Es más, yo creo que yo lo compartí en el grupo de nosotros, de Color. Déjame yo miro. Sí, yo lo compartí. Aquí dice túnel de viento UPV. Eso lo podemos ver en el grupo de Color Colombia. Ahí está. Listo. Pues sigamos adelante. Y se ve una prueba
de la aerodinámica de los vórtices que están en una aeronave. Este es el avión que se diseñó con Andrés Londoño, fue hace rato, el Flying Cat. Tiene mucha de los conocimientos que estuvimos hablando anteriormente. La máquina le falta vitaminas para que lo terminemos y lo veamos volar. Uy, sí, ya, es que ya está lo más berraco, ¿no? Sí, ya se hizo la parte dura. Vamos a ver que Andrés busque cómo poner el acelerador y que lo veamos volar. Entonces tiene un perfil grueso, tiene algo parecido a tu aeronave, el Ecolog, que es usado el fuselaje, tratando de no perturbar tanto el flujo y reducir el vórtice que genera el fuselaje. Y tiene muchas otras cosas, el perfil con el espesor atrasado. Yo no creo que tenga, ahí está preguntando un Suricato que si tiene tren retráctil, yo no creo que es porque de pronto no está terminado, ¿cierto? Pero no está Se había pensado con tren retráctil. Ah, qué belleza. Se había pensado con tren retráctil, había que ver con la norma, ahí cómo se hace un equilibrio. Aunque, por ejemplo, a este avión ponerle el tren retráctil solamente el de nariz, ya genera una gran diferencia en resistencia aerodinámica. No tanto el tren principal. Eso pues es harina de otro costal. Sí se puede poner tren retráctil. Ahí estoy viendo que el ala tiene entonces siempre el camber, siempre eso es como altico. Eso, o sea que el avión es rápido, pero a la vez la velocidad de stall es poquita, ¿no? O sea, es bueno para poca velocidad también. Tiene ambas cosas. Sí, se pensó que fuera noble. Ahí tienes razón. Se tiene power flaps, que son una superficie adicional que colabora mucho en incrementar la sustentación a baja velocidad. Y le hicimos pruebas en túnel de viento. Aquí está el power flap. Por aquí queda el borde de ataque, aquí está el borde de fuga, el power flap. Vimos cómo se comportaba el flujo en las ranuras, se aceleraba. Aquí con humo también vimos el comportamiento del flujo. ¿Eso tiene flaps de aerolínea? Sí. Y nos preocupamos mucho por el comportamiento de la pérdida. Y por una cosa que se llama el yado adverso. Ajá. Que hay aeronaves viejas que lo tienen, que tú pones alerones para un lado y el avión gira para el opuesto. Por eso hay que poner rudder, para donde uno vaya a girar, uno tiene que poner rudder ahí. Ajá. Felipe, y lo pensaste a la alta. Yo soy fan de a la alta, pero también aquí tenemos fans de a la baja. ¿Qué puedes, digamos, la decisión de hacerlo a la alta, a la baja, tiene algún digamos, objetivo? O dijeron, no, vamos a hacerlo así por esto y esto? ¿Qué nos puede recomendar? Aquí, mira, en diseño de aeronaves uno tiene que hacer una conciliación entre lo técnico y lo estético. Okay. Nos parecía muy bonito a la alta, lo queríamos esbelto, y también había que tener, pues, ¿qué íbamos a hacer con la viga principal? Que no ocupara mucho espacio en cabina. Porque si ves, el avión estaba inicialmente pensado sin montante. Entonces, la viga tenía que ser continua de lado a lado. Vamos a darle la palabra a Oscar y después a Chemo, que tiene aquí una manito arriba. ¿Listo? Claro, adelante. Adelante, Oscar. No sé quién es Oscar. ¿Será Gallito? Hola, Oscar. Bueno, Chemo. Chemo, ¿tienes audio? Hola. Bueno. Continuamos. Continuamos, sí, porque no hablar. Ok. En estoy señalando con el dedo, este gráfico, el China Clay, esa sustancia viscosa, pegajosa, vimos el comportamiento de la pérdida. Aquí vimos que el vórtice empezaba a crecer de atrás hacia adelante. Ok. Entonces nos dijo, ese perfil tiene un comportamiento progresivo, el avión
Se va a empezar a hundir, a vibrar y vas a poder conservar el control durante la pérdida. Ok. Uno de los estudios que se hizo con Yo he el túnel leído de que... viento. Dale, dale. No, qué pena, voy a silenciar aquí. Listo. Uno de los estudios que se hizo con el túnel de viento, nada tuvo que ver con vuelo. Entonces el metro de Medellín. Se encontró que se puede bajar un pequeño porcentaje de la resistencia aerodinámica, cambiando solamente la forma delantera del tren. Se hizo la simulación numérica en computadores, se hizo la prueba en el túnel de viento. Y vimos que la perturbación antes se aminoraba. Solamente esa pequeña mejora aerodinámica le genera unos beneficios económicos enormes al metro. Ahora al final nos dices dónde podemos comprar ese avión, que todo el mundo está enamorado de ese avión. Muy bien. Oye, gato. Le toca al señor Gatos. Yo soy aquí solamente el técnico. Comercial es el gato. Aquí vemos, por ejemplo, para una aeronave no tripulada, que se diseñó con Andrés también. Vamos a darle sonido a Andrés Londoño, ¿te parece? Claro, adelante. A ver, ¿dónde está? Busco aquí Andrés Londoño. Reiniciar audio. Capi Gato, ¿lo escuchamos? Oiga, los veo muy avispados para manejar esa aplicación. Felicitaciones. Andrés Londoño, ya lo estamos escuchando. No, que no tengo micrófono. Bueno, silenciar, sigamos. Muy bien. Aquí, en el túnel de viento, se fabricó en madera, los planos, se untó de esta sustancia viscosa y se puso un ángulo de ataque pronunciado. Aquí se veía como se generaba mucha pérdida en la raíz, pero aquí el flujo se mantenía organizado, es decir, el viento limpió la sustancia pegajosa, no se quedó con ella jugando, moviéndola del borde de fuga hacia adelante, por eso aquí se acumula. En cambio aquí se limpió del todo. Entonces eso nos demostró que este plano, con esa geometría, con esa aerodinámica, funcionaba bien y que esta zona era apta para que tuviera control de rol todavía en ángulos muy pronunciados de ataque. Y claro, la zona de pérdida, aquí la marqué en rojo, y aquí todavía sigue el flujo adherido. Entonces, todo ese flujo desordenado es indeseable en una aeronave tradicional. Y aquí llegamos a lo que me preguntabas. Pero es también deseable en otras condiciones. Todas estas pestañitas que las están usando los insectos en su vuelo, en sus alas arrugadas, genera beneficios aerodinámicos. Y aquí hay una aeronave que admiro mucho su diseño, el A4, que ya salió de servicio. Sus planos están llenos de estas pequeñas pestañas, los generadores de vórtice. ¿Qué es lo que hacen? Son como vitaminas para hacer más fuerte la sustentación, sin perder mucho en resistencia aerodinámica. Felipe, dame un segundo que voy a hacer un ejercicio. Sí. Voy a darle la oportunidad de activar el micrófono organizadamente, porque esto está súper interesante, hay gente que quiere hablar, y entonces tengo que silenciarlos a todos y permitir que los participantes reactiven su micrófono. Dame un segundo. Dale. Listo, Felipe, ya estamos así. Entonces, organizadamente ahí nos vamos, ya pueden conversar. O sea que esos son los famosos generadores de vórtice. Yo los he visto. Correcto. Por acá está el Capi Penagos, que es feliz poniéndole esos generadores, hermano. Cuente a ver, Penagos, ¿cómo le ha ido con eso, hermano? ¿Se despeluca con una velocidad de ese Ibis o qué?
Aló. Aló, aló. No, pues hombre, yo desgraciadamente soy demasiado nuevo en el tema de aviación. No conozco mucho de estos temas, pero nos puede dar de pronto Un concepto, pues, ¿o qué? concepto un poquito más técnico. Yo lo que sé es que hemos hecho ejercicios de vuelo lento donde la velocidad indicada aparente es cero, pues lo que me muestra el instrumento en el avión es cero. Eh, según eso, pues parece que funcionan y funcionan muy bien. Lo que pasa es que tampoco tenemos el comparativo con el antes de cómo Claro. cómo se comportaba el avión. Oíste, Pero Felipe, todas esas empresas que fabrican aviones tienen esa capacidad de ver en esos túneles de viento, de todos esos equipos, eso tienen esos estudios, me imagino, que ¿tú qué sabes de eso? Sí, resulta que el estudio de la aerodinámica de ese flujo así turbulento, revuelto, es difícil en computador. Entonces, es muy práctico el túnel de viento, aunque digamos que el túnel, como empezamos, arrancó con los Wright, sigue estando vigente. Y aquí se depende mucho de pruebas experimentales. Claro que el túnel más grande del mundo es el vuelo real. Claro. Y se hacen vuelos de forma metodológica, como hicieron los Wright, y se va progresivamente identificando la mejor ubicación del generador de vórtice, generador de turbulencia, la ubicación, el tamaño, el ángulo. Aquí pueden ver que estos como que se enfrentan, hay otros que son divergentes, hay unos que son unos triángulos. Pero eso, entonces, Esto según eso sí sirve, ¿cierto? sí sirve y sirve mucho. ¿Y por qué los aviones entonces de fábrica no traen esa pendejada, man? Es muy difícil identificar el punto óptimo de los generadores de vórtices. Es más fácil estudiar la aerodinámica organizada y para eso hay muchos recursos. Entonces, el camino es diseñar la aeronave y después hacerle como el upgrade, la mejora, la aeronave ya terminada y ponerle los generadores de vórtice. O sea, que eso se Hacer tiene que eso poner en un sitio específico, eso no se puede poner donde uno quiera. donde uno quiera, no. Pero juega la intuición. Ok, la Ahí, experiencia. ahí la ingeniería, como la epistemología de la palabra ingeniería, en español viene de ingenio. La ingeniería finalmente es una actividad artística y la intuición tiene un peso importante. Igual, la ingeniería se apoya en estadística, en experiencias anteriores, en información organizada y se sabe más o menos dónde debe ir. Por ejemplo, por regla general es bueno ponerlos antes del punto de espesor máximo del perfil. Ok. Eh, por ejemplo, se sabe que son muy útiles cerca de donde están los alerones. Entonces, si hay unas pistas, No se ve muy bonito, pero funciona. funcionan supremamente bien. Y las aves los tienen. Ellas a voluntad encrespan las plumas que quieren para tener generador de vórtice donde lo necesitan. Y después lo retraen. Alguna vez hablaba con Pacho Jiménez y me contaba que hace años se había pensado en generadores de vórtice activados eléctricamente por materiales que con el paso de corriente eléctrica se levantaban y quitaban la electricidad y se retraían. Imagínate. Sí, nota. Sí, ahí está, ahí Pachito está escribiendo en el grupo a todos para que ahí haya una información. Súper interesante. Pachito, si quieres hablar, no si no activar el micrófono. Esa es la idea de que conversemos aquí, aprovechemos a Felipe. Felipe, entonces, en conclusión, el tema de a la alta y a la baja es cuestión de gustos prácticamente. ¿No Sí, recomiendas para este tipo de aviación deportiva ultraliviana, tienes algún tipo de recomendación o es más personal el tema? sí, no, también entra un criterio y es el de dinámica de vuelo. La dinámica de vuelo hace que una aeronave sea noble y sea agradable para el piloto que tiene pocas horas en su experiencia, o que sea más agresivo y responda bruscamente a los mandos.
Y, por ejemplo, esta aeronave, la 4, era una máquina supremamente ágil. Pero claro, para uno que tener la oportunidad de tomar los mandos de esa máquina, Tiene que soportar necesita un 5 o gran 6G, sí. entrenamiento. Sí, entonces, sí, nosotros queríamos velocidad, una aeronave noble, un volumen en cabina cómodo para los ocupantes. Que Entonces, permitiera paisajear también, ¿no? Paisajear ahí. claro, entonces es como un compromiso. Y esa fue después de analizar matemáticamente el diseño, esta fue la mejor solución. Perfecto. Pero se pueden hacer aviones nobles a la baja. Entonces tienen que tener planos más largos. La relación de aspecto tiene que ser más extensa. Todo se puede hacer. No hay una regla que diga solamente los ala alta son nobles. ¿Esa es la última diapositiva o podemos ver más adelante eso? Aquí, sí, aquí ya estoy terminando. Ya empezamos con el futuro. Un video. Creo que los videos no nos han jugado muy bien. Voy a tratar de avanzar. De pronto yo lo busco en YouTube y lo comparto desde acá. Pero no tengo el vínculo aquí a la mano. Ya los diseños son más orgánicos. Los motores chupando el aire desde arriba para acelerar el flujo y ganar sustentación, digamos, gratis. Y que el ruido se propague al golpear contra la superficie del avión hacia arriba y no moleste tanto a la gente en tierra. El fuselaje fundido con el ala. O sea, el fuselaje también ayuda a la sustentación. No va gratis siendo cargado por las alas. No. Pero como siempre está la turbulencia, aquí en el video se les ocurrió hacer un fuselaje y al final, cuando termina el cono de cola, poner la propulsión. Si el fuselaje genera una turbulencia, pues no dejemos que corra libremente. Antes de que se presente, convirtámosla en propulsión. Entonces, aerodinámicamente, el fuselaje sería de longitud infinita y nunca se presentaría ese vórtice porque se convirtió en propulsión. Ahí estaría el motor. Ese es uno de los retos que se están enfrentando. Y claro, una aeronave extremadamente bioinspirada. Esto es una propuesta de Airbus, de esas agresivas que no veremos, pero que sería posible. Y los aeronaves del futuro, mezclando todo eso, la inspiración, el avance tecnológico, los motores donde se producen los vórtices de fuselaje, y aeronaves no tripuladas con múltiples winglets. Yo creo que es aquí ya un resumen de lo que veíamos. Unas máquinas que no me parecen muy atractivas, los multirotores tripulados. No le veo el romanticismo de la aerodinámica, pero son el futuro. En las películas es buenísimo. Sí. O la propulsión donde se presenta el vórtice de punta alar. Tienen eso sí que tener unos motores de una confiabilidad soberbia, que se imaginan que una pérdida de un motor, si es uno con el otro. Claro. Ahí empieza eso como caer hacia los lados. Uy. Y el resurgir de la aviación supersónica. Y bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes, compañeros. Excelente, hombre, don Felipe. Bueno, espero y verá. Entonces, si quiere, ¿por qué no colocar la foto del avioncito ahí de fondo mientras vamos chismoseando aquí? Hombre, Felipe, venga, yo sí, hombre, lo quiero felicitar, hombre. Es un orgullo para uno como colombiano y para uno como antioqueño ver estos desarrollos de ingeniería con menciones internacionales, con requerimientos de trabajo de Europa. Yo lo felicito de todo corazón, hombre. Adelante con eso y qué dicha, qué orgullo
tenerlo a usted aquí entre nosotros en este chat. Muchas Muchas felicitaciones. gracias. Muchas gracias. No, agradezco mucho. Yo no puedo ser modesto porque también represento a un grupo de gente muy buena. Yo en la vida he tenido la fortuna de rodearme de gente más inteligente de lo que yo soy. Y esto no es solamente creación mía. Esto es parte de un equipo, también muy criollo, muy paisa. Gente Bueno, ¿y muy cuándo buena. podemos ver? Vea, yo le digo pues que yo ese avioncito y no veo la hora en verlo volando, qué cosa tan hermosa. Pues realmente lo que yo he visto en el mercado es, personalmente, para el más bonito, sinceramente. Está espectacular, es el compuesto, ¿no? Está compuesto todo. Sí, todo en material compuesto, biplaza, con un espacio para carga cómodo. Yo tengo una pregunta, hombre, que siempre me ha rondado la cabeza con estos ultralivianos, y no sé si de pronto Felipe tenga la respuesta. Sí. ¿Cuál es la razón para que la cabina sea tan estrecha, que sea de 1.10, 1.12? ¿Por qué no se hace una cabina de 1.15, 1.20? Desde el punto de vista del diseño, ¿en qué incide eso para que las cabinas tengan que ser tan estrechas? Penagos, Bueno, prende la cámara. la respuesta va a que tenemos una limitación muy grande y es el peso. Y el peso está relacionado con la potencia. Si ponemos mucha máquina, la aeronave se sale del límite de peso. Y pues si estamos hablando de 120 caballos, como lo más alto acostumbrado, cuando solucionas matemáticamente el diseño, te es restringido y no puedes poner mucha resistencia aerodinámica en el fuselaje. El fuselaje, su principal fuente de resistencia aerodinámica es la sección. Es decir, si el fuselaje lo cortamos, es que lleva a señalar aquí con el dedo. Si cortamos el fuselaje y es ancho, eso genera una resistencia aerodinámica grande. Entonces, si lo hacemos más delgado o más delgado, vamos reduciendo la resistencia aerodinámica. Sí, es Felipe, como si yo uno, tengo, Mejor. como si uno en la piscina, como si uno en la piscina mete la mano así o la mete así, la resistencia es mucho menor. Claro, eso es cierto. Entonces, Pero eso con esa forma como tipo tiburón no se logra disipar ese exceso de resistencia que generaría la cabina un poco más ancha. tenés toda la razón. Hay aeronaves como los CT, casi que todos son los más nuevos vienen con 1.20 ya. Yo 1.20. puedo compartir una foto, yo creo que con eso puedes explicar muy bien lo que estás diciendo, Felipe. Yo no tengo acá, si quieres voy a Dale, compartir. dale, por favor. Compartir, sí, y duplico pantalla. Mira, yo creo que Señor. algo como así, ¿no? Mira, como esto, este es un P2008, un Tecnam. Mira que sí tiene los 120 también, lo que dice Penagos. Ajá. Claro, todo es un conjunto de muchas cosas, ¿cierto? O sea, no es, yo creo que no hay avión perfecto, pero es como, esto está diseñado como a gusto del cliente. Imagínate uno poder tener esa dicha, ¿no? Yo quiero que me quepa la maleta, quiero que me quepa tal, quiero que me vuele a tantos nudos, quiero tal, eso me parece espectacular. Mira, estos son los, Es que ahí hay un como tema, esto, mira. ahí hay un tema también de costo-beneficio y es el siguiente, hombre, es que supongamos que un avioncito de estos vuela a 100, a 100 nudos. Si usted le amplía la cabina a 5 o 10 centímetros, no le va a volar a 100, le va a volar a 95. Entonces, para unos vuelos que son recreativos, que son vuelos de 1 hora, hora y media, 2 horas, lo que se demoraría usted de más en vuelo por tener una cabina un poco más cómoda es irrelevante realmente. Entonces no entiende uno Sí. por Debería qué. mínimo tener 1.20. Eso es lo primero que tenés que mirar antes de meterte en un ultraliviano, que mínimo 1.20, pues, digo Sí. yo. Sí, sí, no es un buen punto y sí se puede hacer. La velocidad y el tiempo, temas que te hace demorar, no se justifica generar una incomodidad. Es como el punto que yo quiero decir. Sí, sí, tienes razón y sí se puede lograr. Con esa pequeña pérdida de velocidad máxima,
sí se puede hacer. Sobre todo ahora que tenemos acceso a materiales tan livianos, materiales compuestos. Y miren que los primeros ultralivianos que vimos en nuestro país han sido metálicos, que es un gran material, fácil de reparar, muy confiable. Pero sí, sí tenían el problema del rendimiento en peso. Entonces se puede llegar a una relación de compromiso en que usar un material más sofisticado baja el peso, tienes un pequeño castigo en aerodinámica, pero el peso también redunda en resistencia aerodinámica. Entonces todo se puede llevar a un equilibrio y hacer un fuselaje cómodo. Eso sí es posible. Mauro Gallo te está pidiendo pista. Pues es que yo no sé, Ahí está, ahí está. es que no es sino darle commander ahí donde dice activar el micrófono. Hay que colaborarles, Periera. Colaborémosle, busquemos aquí al commander. ¿Dónde está? Ustedes pueden activar su micrófono, Mauricio Pava lo puede activar, ya está la opción de activarlo ustedes mismos. Felipe, Mauro. hay un compañero del Mauro. grupo que está preguntando respecto a la aerodinámica en ala rotatoria. Sí. En el ala rotatoria hay muchas semejanzas con el ala fija. ¿Cuál sería exactamente la pregunta? A ver cómo puedo ser más acertado. Pues Gracias, ingeniero. Efraín es el que está haciendo la pregunta. Gracias, ingeniero, desde Villavicencio. Un saludo. Excelente. Bien. La cuerda alar y la conformación de las palas difiere y tiene tanto el intrado como el estrado de la pala son simétricas, tengo entendido, ¿no? En los helicópteros, con relación a un avión normal que son asimétricas. Sí, se prefiere mucho en helicóptero el perfil simétrico porque durante el giro de la pala se hacen pequeños cambios de ángulo de ataque. Realmente el flujo de aire que baja y que genera la reacción de aire hacia arriba o mantener la sustentación va cambiando constantemente. Entonces es más preciso si el perfil es simétrico. Sin embargo, en los helicópteros más pesados, algunos tienen preferencia por generar un poquito de camber para ganar sustentación. Claro, eso hace el helicóptero menos preciso, menos maniobrable, pero a la larga termina también llevándonos a lo que decíamos antes. Hay una relación de compromiso en que sea de buen rendimiento, sea controlable, no consuma mucho combustible, lleve buen peso. Pero tiene razón, la mayoría de los perfiles son simétricos. Felipe, Hola, ingeniero. ¿quién habla? Disculpa, Juan Carlos Castaño. Buenas tardes, Mauricio. Hola, mi doctor. Hola, quiero hacer una preguntita. Yo sabes que yo soy un principiante, pero pues me parece muy interesante del ingeniero, un doctor en aerodinámica. Yo quería preguntar con materiales, digamos que yo algún día quisiera tener un avión y he estado mirando pues muchos aviones y pues 800.000 guañas. Y muchos de lámina, de duraluminio y cosas de esas, pero pues después me puse a mirar un poco el avión de Mauricio y me di cuenta que son de compuestos de carbono, supongo yo, de fibras de carbono, que hace que pues el avión sea liviano y tenga pues una cantidad de cosas aerodinámicas interesantes, pero mi pregunta es, si yo tengo ese avión y le doy un golpe, ingeniero, le rompo un pedazo al avión, ¿lo puedo reparar? Si es de compuesto de carbono, por ejemplo, el que tú mostraste, que creo que es carbono. Sí, es un cambio tecnológico. Si miramos los del principio de la presentación que eran de madera, se lo arregló un ebanista. Ya la tecnología avanzó y se tenía que ser un estructurista en metal para reparar aviones. Los compuestos se pueden reparar, pero requieren más calificación. En los ultralivianos que vemos aquí en Colombia, ya he conocido casos de muy buenas reparaciones. En la aviación, por ejemplo, comercial es muy implantada la construcción de material compuesto por sus beneficios en peso.
Y aunque no lo crea, los aviones grandes sufren muchas abolladuras y requieren reparaciones. Y se puede hacer, pero sí, eso es todo como todo en la vida. Si usted consigue algo de más rendimiento, pues le subió un poco la complejidad del mantenimiento. De acuerdo. Es Más delicadito. básicamente eso. Más delicadito. Muchas gracias por la Mucho respuesta. gusto. Ingeniero Felipe, buenas tardes. Buenas ¿Cómo Tardes. está? Muy bien, muy bien. Ingeniero Gracias. Felipe, una pregunta. En ultralivianos clase 2, ¿cuáles son las indicaciones del avión para mostrarte en vuelo, aerodinámicamente hablando, o con su comportamiento de vuelo, que estás mal de peso y balance, o que el avión puede estar entrando no en pérdida, porque la pérdida a veces es vibración de alas, sino que estás mal configurado en cuanto a peso y balance, aerodinámicamente hablando? Bueno, ahí entran varias cosas. Una es que la aeronave esté en capacidad de dar su velocidad máxima. Muchas veces no llega a la velocidad máxima porque el peso y balance obliga a que haya una sobrecarga del horizontal de cola, generando también esos vórtices que van castigando el rendimiento de la aeronave. Otra es el comportamiento en pérdida. Si el avión es un poco celoso en la pérdida, tiene también que ver con el peso y balance. Otra podría ser la aeronave sin potencia, cómo es su comportamiento en el ángulo de planeo. Habría que identificar eso. Incluso hay una característica curiosa y es que cuando pones muy cerca el centro de masa, el centro de gravedad, con el centro aerodinámico, que es el resultado de todas las fuerzas aerodinámicas del avión, si los pones muy cerca, el avión empieza a cabalgar. Se vuelve un avión cansón y al piloto le toca estar haciendo correcciones frecuentemente. Habría que ver. Pero esa oscilación es mal peso y balance, o sea, estoy muy pesado de cola ese movimiento sinoidal del avión. Realmente todos los aviones tienen un comportamiento sinoidal, todos. Sí. Pero un buen peso y balance, un buen diseño aerodinámico, hace que esa oscilación tenga un periodo tan amplio que no sea tan perceptible, ¿sí? Dicen, no, es que maravilla de avión, uno lo trimea y suéltelo. Exacto. Si ese rango se acerca, el del centro de gravedad, el centro aerodinámico, se cambia esa frecuencia de oscilación, puede cambiar la amplitud. Eso es un tema denso de la matemática, de la dinámica del vuelo. Ya Gallito tiene sonido, Jorgito Prieto. Buenas tardes. Commander. Hola. Hombre, Hola. compadre. Más, el maestro. Hombre, maestro Jorgito, bienvenido. Por fin lo pusieron a hablar. Tantas charlas y le conocimos la voz. Jorge, adelante. Abro. ¿Qué hubo? Te escucho. ¿Habla Prieto o hablo yo? Ah, bueno, Okay. Sí, cualquiera de los dos. Hágale, Gallito, hermano, Commander. Pero primero Jorge, no, adelante Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes alados. No, ya Jorge Prieto apagó el micrófono. Dale, Gallito, tranquilo. Bueno, listo. Bueno, yo enseguida tengo cómo poner a cargar este teléfono. Bueno, no, quería hablar, bueno, primero que todo agradecerle a Felipe y a vos, Mauro, y a todos los que están presentes participando de este programa de matutino de la tarde, programa de la tarde que está, pero súper interesante. Felicitaciones a todos. El tema de hoy yo creo que es de los mejores y los más apasionantes. Ahí dicen, la física dice que una abeja no puede volar, ¿cierto? Pero esa se la pasa en el aire. Hablando del tema aerodinámico, hablando de esos boom, por ejemplo, el boom del remo GX o del remo G3, que tiene un boom que casi que lo podemos coger con la mano y podemos abarcarlo completamente. Esa eficiencia de esos aviones con esos boom, pues entiendo que lo dice la aerodinámica y la física. Hago una comparación con el Urraco GS500, un Urraco que he tenido el privilegio de volarlo muchas horas. Para mí es el más eficiente de la construcción nacional, siendo también otro que tiene máximo, uno que vuela en Barranquilla, Gabriel Vergara, maravilloso. Un fuselaje cuadrado prácticamente,
¿cómo hace para tener esas cualidades que tiene ese Urraco GS501 comparado con la cualidad de un Remus o de un Fly Design CT? Ok, muy buena pregunta. La palabra de que algo sea bueno tiene muchos matices. ¿Por qué? Porque si el fuselaje es más rechoncho, más grueso, no se ve tan esbelto, eso cambia los momentos de inercia. Eso estructuralmente permite que la piel sea más delgada y te genera un beneficio en peso. Y el bajo peso siempre es bueno y mejora el rendimiento. Por otro lado, si el fuselaje es más esbelto y termina casi que paralelo y delgado, Más limpio, pues. más limpio, hay una cosa en matemática de aerodinámica que se llama la condición de Kuta-Joukowski. Y es que las partículas de aire, cuando van a salir, por ejemplo, del fuselaje, estén lo más paralelas posibles. Y eso baja la turbulencia. Pero claro, si haces el fuselaje más estrecho, los momentos de inercia, la resistencia estructural se ve comprometida. ¿Cómo se compensa eso? Con materiales más sofisticados, materiales compuestos. Entonces, a la larga, hay una competencia casi como de la Segunda Guerra Mundial del avión alemán y el avión americano, tecnológicamente, en que de varias formas se puede conseguir resultados comparables. No sé si con eso te respondo, Gallita. Bueno, no, sí, tenés razón. Mucho menos peso en la cola. Si miran ustedes ahora esta tarde, se meten ahora en internet y buscan el Urraco GS501 y miran el fuselaje de ese Urraco, que es prácticamente cuadrado. Sí. Y a muchas personas en un principio ese avión no les gustaba que por feo, porque era muy pesado. Para mí es el avión más noble de todos los aviones que he volado en mi vida. El Urraco GS501 y el Kit Fox Speedster. Ah, bueno, y con vos tuve el privilegio de volar una buena cantidad de horas en el Kit Fox Pixel. Ah, una maravilla. Sí. Volábamos, inclusive poníamos las alas adicionales, abríamos las alas, ala de gaviota, y volábamos muchas horas con las puertas abiertas. El avión una dicha. Con un fuselaje completamente cuadrado. Y el avión tenía unas cualidades impresionantes. Lo recuerdo con mucho cariño y los vuelos que hice con vos, Felipe, que fueron bastantes. Bastantes. Entonces hago ese comparativo, pues digo yo, un fuselaje como el Urraco GS501 y un fuselaje como el Remus o como el CT. Hay una diferencia bastante grande. Me siento muy seguro en un Urraco. En un Urraco GS501. Gran avión. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Quieren preguntar, aprovechen del profe, hermano, Felipe, vaya gratis. Y... Entonces, como vení, a mí sí me gustaría, Felipe, aprovechando que no hay nadie como que quiera, pues, como tomar la palabra. Yo llevo, pues, me gasté más o menos unos 3 años buscando un avión que reemplazara el Ibis que yo tenía, ¿cierto? Ajá. Yo sí te soy sincero, a mí me gustan más las cosas nuevas, siempre estoy tratando como de mirar lo último que haya salido, como me gusta como el tema de innovación, pero eso es algo pues que me caracteriza en todas las fases de mi vida, no solo en aviación, ¿cierto? Okay. Entonces, por eso empecé a buscar y a leer y a comparar, ir a ferias, etcétera, y bueno, y decidí que iba a ser a la alta, sí o sí, esa fue una de las cosas. También decidí que mi motor lo quería de inyección, a pesar pues de haber ya tenido ya un motor con carburador, quería de inyección. Pero me llamó mucho la atención con un avión que ya tú sabes cuál es, el tema de esa longitud o de esa distancia que tiene pues en las alas, que genera como un régimen de planeo muy alto. Si uno tiene un régimen de planeo, porque cuando tú tienes algo en un avión, sacrificas algo, o sea, no hay nada perfecto. Si yo tengo alto régimen de planeo, que para mi gusto sería importante en un ultraliviano de 17:1, parecido al Remus de alas largas, ¿qué estaría yo sacrificando o no estoy sacrificando nada o la verdad sería una buena opción
tomar la decisión de tener un avión con más régimen de planeo que otro? ¿Tú qué opinas de eso? Ahí entra lo que nosotros los ingenieros manejamos como el perfil de la misión. Si la aeronave buscamos que sea noble, una dulzura para volar, Sí. Lo que me estás diciendo mejora esas características, pero cae en detrimento la maniobrabilidad cuando quiere hacer maniobras muy bruscas, virajes muy pronunciados. Pero trae beneficios en que si reducís la resistencia aerodinámica por esa fineza aerodinámica, esa resistencia aerodinámica baja, es como si hubieras puesto más potencia. Claro. Entonces O sea que es terminas, más eficiente. si es más eficiente, entonces puedes tener mejor rendimiento con la potencia instalada que tiene. Okay. Porque mira que por ahí hubo una diapositiva que puse como el ranking de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y no era más rápido el más potente. Exacto. O sea que este tipo de aviones, porque también me han dicho, no, es que aquí en Colombia si no tiene turbo, pues realmente no te va a pasar esa cordillera, o no te va a subir, no te va a salir de Bogotá, que tenés que tener turbo, y entonces, pero yo ya, ese motor turbo que me gusta, no, ellos no lo usan, ese motor 914 no lo usan allá porque todo es inyección. Entonces, hasta que leí y pregunté pues en fábrica, ya me explicaron, no es que este avión no necesita eso, porque tiene un coeficiente de lift y todo ese tema que es muy eficiente y no necesitas el turbo. Sí, habría que ver para las condiciones de altura de Colombia qué tal es no tener turbo. Sin embargo, si tienes un avión que no tiene esa fineza aerodinámica, esa esbeltez aerodinámica, y tenés un turbo, pero resulta que, por ejemplo, el tren de nariz se puede comer un 6% de la potencia. Okay. La refrigeración se come otro 2%. La interacción entre el fuselaje y las alas se come otro 2%. Y si lo comparas con un avión más esbelto, pues tienes que compensar el avión cuadrado con un turbo que te sube el 10% de la potencia. A la larga estás consiguiendo lo mismo. Habrá que analizar el perfil de la misión específicamente, pero sí, uno puede mejorar el rendimiento a punta de aerodinámica o a punta de potencia. Perfecto, todo influye. Muchas gracias, Miguel. Mucho gusto. Quedó tal. Pero Felipe, ven, te hago una pregunta. Yo entre las decisiones que he estado tomando para comprar avión, la fundamental para mí era que fuera turbo. Ya no estoy hablando de ultraliviano, ya estoy hablando de un avión de 4 o 6 pasajeros. Entonces he visto el Centurión que es turbo, el 182 si no es turbo no me interesa, el Lancair si no tiene el motor TSI o 550 no me interesa. O sea, tiene que ser turbo por el tema de la topografía de Colombia. Sí. Si bien es cierto, ese tipo de aviones ya no estamos hablando que vamos a pasar a 12.000, sino que podemos subir a 27.000 pies. El turbo, por muy aerodinámico que sea el avión, en algún momento el motor va a dejar de funcionar, pero simplemente por ingesta de aire. Ya no va, o sea, ya no es aerodinámica, aquí es un tema de motor. Puedes tener el avión más liso del mundo, más aerodinámico del mundo, pero por ingesta de aire no te va a subir de determinada altura. ¿Cuál es esa limitante, por ejemplo? Por ejemplo, un avión, en un 914, 912 inyección contra un 914, vamos a suponer, montados en el mismo avión, ¿cuál sería la diferencia en el techo de servicio entre uno y el otro? Para poner un ejemplo o entender el concepto que tú acabas de decir. Bueno, ahí de entrada no soy experto en motores Rotax. Sí, mis conocimientos sí me llevan a que se manejan turbos normalizados, turbos que sí hacen el refuerzo de potencia. En altitud, sí, el turbo es una bendición. Si la altitud es un requerimiento para superar el mal clima, estas montañas que tenemos, sí se vuelve una ayuda muy grande. Pero claro, el mantenimiento se te complica un poco más. El trabajo de cabina para el piloto es un elemento más que debe prestar atención. Habría que ver el tipo de vuelo para el que está pensado la aeronave que está buscando. Si usted necesita poder estar en su destino y que el clima no sea un factor tan importante, tome la complejidad del turbo y los beneficios de esa potencia. Pero si se puede dar
la espera y es un vuelo más recreativo y no va a estar buscando tanta altitud. De pronto la sencillez del motor aspirado podría ser lo suyo. Habría que analizar el caso, cómo me colaboran, porque no soy experto en Rotax. Bueno, muy bien. Cessna 182 Turbo. Bueno, por aquí tenemos, esperen un momento, estoy viendo el chat. Gallo está levantando la mano, Gallo está levantando la mano. No, aquí no veo que esté levantando la mano nadie, yo no sé. En la cámara. En la cámara. Ah, sí. No, ¿cómo? Sí, Mauro. Ahora. Sí. Ahora sí, ya. Ahora sí, ya te escucho. Ah, no. Vuelvo y active el... Bueno, Mauro. Ya, ahora sí te escuchamos. Mauro, bueno, la pregunta que le hacías a Felipe, me pareció que a Felipe le faltó un detalle, y es la hélice, es la más importante. O sea, aparte de ese matrimonio, la hélice hace un gran porcentaje de la eficiencia del avión también, para que tengamos en cuenta eso. Ya sabemos que hemos volado unas hélices como la Ivo Pro, es una hélice Mickey Mouse, pero berracamente buena, eficiente, sencilla, simple, económica, pero también están las Airmaster que esas son la maravilla, son el top. Entonces, tener en cuenta que en un avión la hélice es un gran porcentaje de la eficiencia del avión. Sí. ¿Cuándo hacemos? Mira, deberíamos programar una charla sobre eso también. El tema de aprender de hélice, la diferencia entre paso fijo y variable, de las de velocidad constante, todas esas cosas que podremos nosotros, porque todo eso es un conjunto, ¿no? O sea, no hay, lo que yo entiendo aquí es que el avión perfecto es muy complicado que exista, pero teniendo nosotros claro qué queremos, para qué funciona tal tipo de ala, con tal forma, con tal longitud, el compuesto, de que va a tener menos drag, toda esa vaina, entonces uno ya va sabiendo más o menos a qué se atiene con el tema de los aviones, ¿cierto? Felipe, Mauro, felicitaciones, hermano. Usted nos dejó antojados de aprender aerodinámica, de seguir estudiando las básicas. Se está escuchando un ruido de fondo. Gallo. Yo. Bueno, espérate. Sí, me copia. Ay, se me está acabando la pila de este... Bueno, no, Mopita, no. Bueno, para Mauro, eso entonces yo ya me estaba, digamos, dando las gracias para que descanses. Te felicito por ese avión tan bonito. Ojalá en algún momento lo podamos conocer en persona y en algún momento verlo, activar otra vez ese plan de construcción de ese avión tan espectacular. Ojalá se animen y terminen con ese proyecto. ¿Oíste? Chemo está escribiendo algo por aquí. La capa límite y la pérdida, sí, eso lo vemos. Chévere. Bueno, si alguien tiene ganas de despedirse del ingeniero, hermano, ya lo vamos a dejar descansar. Felipe, muchas gracias, hombre. De verdad que fue un tema muy, muy bacano. Dentro de la profundidad que tiene, tenemos ya un conocimiento mejor y vamos a seguir explorando. Y esperamos que en un futuro nos tengas también otra charlita más compleja. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Mauro. Un saludo cordial al ingeniero Felipe. Un saludo cordial desde Cali. Ah, qué gusto. ¿Qué más? Bien, Capi, ¿cómo va todo? Muy bien. Ahí anda su sucesor, ahí anda conectado el capitán Andrés Londoño. Un abrazo fuerte, Felipe, me alegra verte. No has cambiado para nada, sigues idéntico. No te pasan los años. Será la buena vida. Más buena vida, Capi. Usted sabe cómo es. Mauro, mil gracias. Excelente esa presentación. Te luciste hoy con eso. Mil gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes y a Felipe, mi viejo. Bueno, vamos entonces a Felipe. Si quieres seguir conectado, pues no hay ningún problema. Aquí yo me quedo con los capitanes a mirar aquí los próximos temas. Igual tú estás en el grupo de Color Colombia, vas a estar súper enterado y probablemente te vamos a seguir invitando para varias cositas, mi viejo. Muchas gracias. Listo. No, este rato me está diciendo battery low.